Gracias, señor presidente. No, le pedía la palabra antes de la votación para manifestar mi abstención y dar constancia respecto del primero de los dos proyectos. Claramente el segundo, los derechos vandálicos, lo apoyo plenamente, refugio. Y esa abstención no está dada por la figura de Eduardo Perón, que me parece bien que esté en un billete en la República Argentina por la importancia histórica y por los sentimientos que provoca en buena parte de la población y la ciudadanía de nuestro país. Pero la forma en la cual la Presidenta de la Nación, por medio de una cadena nacional, ha implementado este cambio, siguiendo con este esquema de buenos y malos, y en un principio haciendo una edición limitada de este billete, pero luego anunciando el cambio de una figura por otra y dejando de lado a Julio Argentino Roca, que por lo bajo no le escuché a ella decirlo, pero sí a quienes están con él, a muchos pensadores que militan en la misma corriente política, tratándolo de genocidio y demás. Y quería hacer una breve referencia a la importancia que ha tenido Roca como estadista en este país. Yo considero por lo menos 10 razones por las cuales Roca debería estar o debería seguir estando en ese billete o en otro. Y la primera es la sanción de la ley 1420, nada menos que de educación primaria, gratuita y obligatoria en el país, lo cual produjo una revolución y nos dio un puntal diferencial respecto al resto de los países de Latinoamérica y diría casi dentro de los primeros del mundo. La creación en materia de educación de las escuelas técnicas, suprimiendo el dictado de lenguas muertas en la mayoría de los colegios del país que se dictaba anteriormente a esta ley. La primera gran reforma electoral que se produjo en el país en 1902 a través del proyecto de su ministro del Interior, Joaquín P. González, proponiendo el voto uninominal y en el debate algunos proponían también el voto proporcional, aún superior a lo que se votó 10 años después con la ley Sáenz Peña, que era la lista incompleta, mayoría y minoría y no proporcional. Recordemos que a partir de esa reforma que se derogó en 1905, cuando dejó de gobernar Roca, entró el primer diputado socialista de América Latina, elegido por el distrito de La Boca, Alfredo Palacio, que le ganó la elección al propio secretario privado de Roca en el distrito de La Boca. Por primera vez en esa elección y por esa ley se implementó la libreta cívica para votar y estuvo en discusión también el carácter secreto o no del voto. En el proyecto original decía secreto y salió aprobado como que no fue aprobado esto en el proyecto que se sancionó y luego fue corregido con la ley Sáenz Peña. La tercera gran razón por la cual Roca merece un lugar destacado en la política argentina es la creación del registro civil. Antes de Roca los registros eran parroquiales y una sola religión monopolizaba los registros de nacimientos y muertes en la República Argentina, y quienes profesaban otra religión tenían que acudir a la Iglesia Católica para registrar sus casamientos, sus nacimientos y sus defunciones, las defunciones de sus parientes, obviamente. Esto dio lugar en 1888 a la ley de matrimonio civil, que también fue revolucionaria. Antes el casamiento solamente se hacía por la Iglesia Católica. El cuarto punto, muy importante, todos los analistas económicos argentinos coinciden que la revolución económica de nuestro país ocurrió a partir de 1880. Hasta 1881 Argentina importaba trigo. No es que fuimos toda la vida el granero del mundo. No, señores, esto era un desierto subdesarrollado. Hasta 1881 Argentina importaba trigo y a partir de esa revolución y de la política del punto que sigue, Argentina en los años subsiguientes comenzó a exportar materias primas, empezó su crecimiento económico. A partir de aquí surgió la industria frigorífica en Argentina y industrias como la azucarera en Tucumán y la vitivinícola en Argentina.
Las primeras bodegas de Mendoza y San Juan se fundaron durante el gobierno de Roca. Se unificó la moneda. Antes había pesos inclusive de países extranjeros, pesos bolivianos y pesos provinciales. Hubo una ley de unificación de la moneda. La política desarrollada dentro de este punto de desarrollo económico, del desarrollo de los ferrocarriles, se triplicaron las líneas férreas. Antes de Roca el tren llegaba hasta Rosario y Córdoba. Con Roca llegó a Mendoza, San Juan, en el primer gobierno, a Salta y Jujuy, y en el segundo gobierno, La Rioja, Catamarca, hasta La Quiaca y hasta el Chaco, Pororán, y la red ferroviaria argentina era una de las más importantes del mundo, lo cual significó un desarrollo importantísimo y un abaratamiento de los fletes. Por ejemplo, para la producción de la provincia de Mendoza, que tenía que llevar en carreta o en barco a través de la cordillera sus productos para llegar a algún lado. La quinta razón, la promoción de la inmigración. La promoción de la inmigración, para lo cual nada más y nada menos que a Juan Bautista Alberdi, que llegó como delegado plenipotenciario en los países europeos, y competimos con éxito con Brasil y con países como Estados Unidos en la atracción de inmigrantes, lo cual está reflejado en el libro de Ezequiel Galo, La Pampa Gringa, de cómo se empezó con la cultura justamente de la agricultura en el país. Antes era prominentemente ganadero. Mendoza es testimonio de eso. Ferrocarril más inmigración. Gran parte de nuestra población proviene de esa política. El tema de la capital, hasta la presidencia de Blanera, que precedió a la de Roca, el presidente de la Nación era un invitado de la capital de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires. A partir de Roca, en 1880, se obliga a la provincia de Buenos Aires a ceder su ciudad para que sea capital de todo el país y que el presidente de la Nación, de pleno derecho, ejerza su jurisdicción en la capital federal, haciendo aclaración de que Roca prefería Rosario, pero razones políticas de que le dijeron que iba a ser inviable el manejo del país fuera de la capital de Buenos Aires. Se implementó y se solucionó este problema que aquejaba al país desde hacía muchísimos años. El tema de la soberanía nacional me parece que no es menor. La ocupación efectiva de la Patagonia, a la cual hice referencia en alguna sesión anterior. Acá había hasta aventureros, un aventurero francés, Antoine Tournel, que decía que había creado o pretendía crear el reino de la Araucanía y la Patagonia. Y no estaba ajeno a los intereses secretos de algunas potencias extranjeras, ocupar un territorio que no habíamos ocupado nunca los argentinos, y mucho más por parte de la República de Chile, que ya lo he dicho anteriormente, a uno de los manuales secundarios enseñan que en 1882 perdieron la Patagonia. Nos pasó esta pérdida en el norte, con el Chaco, que terminamos perdiendo a manos de Paraguay, por no haber ocupado los territorios que nos correspondían por el Reinato del Río de la Plata. Para esta política de soberanía hubo otro punto importante, la creación del Ejército Nacional a través de Luis María Campos y posteriormente de Richelli, sus ministros de Ejército y Defensa, y del Comodoro Rivadavia, el ministro de Marina, que hizo que estábamos en hipótesis de conflicto con Chile, que compráramos las fragatas Sarmiento, los acorazados Belgrano y Garibaldi para poder competir en una eventual escalada del conflicto por la Patagonia, por la República de Chile. También en este sentido fue la sanción de la ley de servicio militar obligatorio que regió hasta la derogación por parte de Menem desde hace unos años. En materia de obras públicas, ya me quedan poquitos puntos. En materia de obras públicas, la creación del puerto de Rosario, del puerto de Corrientes, del puerto de Santa Fe. El puerto de Buenos Aires hasta ese momento de los barcos llegaban hasta una radio y había que bajarlos en lanchitas a los productos, no había un muelle. Realmente, en materia de obras públicas, la producción de Julio Argentino Roca fue memorable. Las obras de salubridad, de agua potable y cloacas llegaron a varias capitales del país, entre otras la provincia de Mendoza durante el segundo gobierno de Julio Argentino Roca. Por último, un proyecto que fue presentado en 1904 y que no fue aprobado,
pero para quienes comulgan en otras corrientes políticas seguramente tiene una gran significación, que fue la presentación del primer código laboral en la República Argentina. Previo a ello, Roca comisionó a Vialet Macé, un médico socialista de origen español, para que recorriera todo el país y hiciera un diagnóstico de cómo estaban las clases de gobierno en Argentina en ese momento y cuál era la problemática. Y a partir de eso se sancionó o se presentó al Congreso de la Nación un código, el primer proyecto del Código Laboral argentino, que no fue aprobado en ese momento, pero que entre otros ítems se hablaba de la jornada limitada, de las vacaciones y otros institutos que fueron posteriormente consagrados en la legislación argentina. Pero quiero decir en este punto que los inmigrantes no venían a Argentina porque eran tontos. El tema era que el salario real en Argentina en ese momento era superior al de varios países europeos, de la mayoría, dicen los estudiosos. Entonces, quiero decir, yo estoy de acuerdo y no estoy absolutamente en contra que se reconozca a otras figuras de la historia importante de la historia argentina, pero esto se ha hecho de manera deliberada para denostar a una parte de la historia argentina y realzando a otra que la merece, pero no en contraposición de una figura tan importante como Julio Argentino Roca. No quería dejar pasar esta oportunidad porque realmente creo que Roca merece un sitial alto en la historia de nuestro país. Y por último, voy a hacer referencia al gran argumento de quienes defenestran contra Roca, el supuesto genocidio. En la campaña militar de Roca murieron, según los historiadores actuales, los historiadores que van con la corriente que profesa la Presidenta de la Nación, 1.600 indios de lanza murieron en la campaña de Roca. Lo que no se cuenta es la cantidad de cautivas y de personas que morían por los malones efectuados por cierta tribu que era la que cometía las fechorías en la Patagonia Argentina. Acá no hubo un Duarte ni un Tehuelche muerto a través de la campaña del desierto, sino que eran indios de origen chileno, Calfucurá, Namucurá, origen chileno, tengo que decir, suena políticamente, los pinchecas eran chilenos directamente, pero no eran indios, eran blancos que habían venido de Chile. Por eso, aunque suene políticamente incorrecto con los aires políticos que vienen y que predominan en nuestro país en este momento, lo quiero dejar sentado acá. Creo que es injusto lo que se pretende hacer con Roca. En Malargüe le quieren cambiar la calle principal y ponerle el nombre de un expresidente reciente de Argentina. Malargüe sin Roca no existía. Mendoza llegaba a duras penas a San Rafael con un fuerte. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.